Bueno, don Oscar, muy buenos días. Buenos días, don Cristian. Acá Gusto, estamos. gusto saludarlo. Partiendo, Cómo se ve su reino esta mañana? mira, todo más tranquilo. En general, el verdugo ha tenido mucha actividad, pero, pero, pero todo está en paz. Bueno, yo quiero contarle a nuestros fieles auditores, nuestro público, por qué me refiero a su reino, ¿no? Bueno, que es nuestro reino. Ahora, Desde hace un par de años aquí nuestro querido amigo, colega, abogado y profesor distinguido, catedrático universitario, puso en un post algo así como en tu Facebook, fue, ¿no? Una cosa como en media el Facebook, claro. como media chistosa, pusiste que habías creado un reino y bueno, y se armó toda una onda muy simpática en torno a ese Facebook y hoy día tienes una monarquía de derecho divino, ¿no? Por Organizada con supuesto. verdugos, con visires, con expedición de moneda, ¿no? Que ha sido lo más entretenido y nos hemos reído muchísimo Bueno, con tus es que chistes, yo claro. digo, Cristian, a ver, después del estallido social, Sí, en que todos los parlamentarios, los políticos de todos los sectores empezaron a hacer las más agudas disquisiciones acerca de cuál debía ser nuestro sistema, si presidencial, si semipresidencial, que parlamentario, que centralizado, que federalista. O sea, yo dije la verdad, eh, ¿por qué yo no puedo poner algo? Pues, entonces yo dije, yo quiero una monarquía absoluta, pero con una condición, pues, el rey soy yo. Claro. Y entonces la comparsa de amigos que tengo, que no son pocos, un poco, se han claro. entretenido de todos los sectores, porque en realidad en este esquema tan, eh, no sé, pues estrambótico que vive Chile en lo político, en que no hay política, no hay gobierno, Claro. no hay nada, muchos se han sumado y entonces tengo marquesas, tengo condes, tengo duques, eh, y se suman y suman ideas, han hecho el logo del El logo del rey, reino, ¿eh? Sí, el sí, está muy escudo bien. real. El logo real, sí. Yo consiento contigo que algunas veces me he reído muchísimo con alguna, con alguna de tus posteos y con los comentarios que te hemos hecho algunos de los miembros de este reino, ¿eh? De este reino. Claro. Pero efectivamente, a lo que te invito es a que, bueno, tengamos este espacio de conversación semanal, ¿no? Para conversar acerca de las actividades y las noticias que en el sector de cultura se dan en este reino, ¿ya? Porque hay bastante espacio y foros de discusión sobre temas de política, sobre temas de legislación, para qué te cuento todo lo que aparece sobre economía, pero a mí me parece que el sector cultural, desde el punto de vista no estrictamente desde el generador de los contenidos, no desde el artista, sino que más bien desde los que actuamos como promotores del encuentro entre artistas y sus públicos, esto que en términos amplios se llama administración cultural, y en términos más concretos en Chile conocemos como gestión de la cultura, no tiene tantos espacios disponibles y no hay una capacidad, o sea, no hay instalada, ¿cierto? Probablemente exista la capacidad, pero no hay tantos formatos ni tantas herramientas como para hacer una difusión más pública de estos contenidos más allá de la cátedra universitaria. Aspecto en el que tú y yo coincidimos desde ya hace varios años, ¿no? Como profesores de estas cuestiones. ¿Ya? Entonces la invitación que te hago es a que pudiéramos conversar de lo que son las noticias de actualidad, los temas de, qué sé yo, como de mayor relevancia en el sector, ¿no? De modo de ayudar, qué sé yo, a nuestros colegas, a nuestros amigos, ¿no? A entender un poco qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que a veces podría parecer sintomáticamente como una noticia, ¿no? En los diarios. Esa es la invitación. ¿Y cuáles son tus expectativas, querido Oscar? Mira, yo como comentábamos cuando estábamos pensando en esto, era, yo creo que nosotros, en el caso mío, a mí me gusta mandar cartas al diario y las Sí, cartas muchas veces son muy felicitadas por gente bastante disímil y expresan una idea de fondo, más allá de si tienen algún tono irónico o no. Sin embargo, yo creo que lo que nos falta es como un espacio donde esto sea más reconocido, o sea, donde nosotros de verdad tengamos la posibilidad de intercambiar ideas, y hacer un aporte que quede al mismo tiempo. sí, claro, porque ¿Ya? bueno, la televisión es imposible, no hay manera de llegar a la televisión con estos temas, no, no No, aparece y yo en creo que ninguna además la parte. televisión está dedicado a otra cosa, Sí, claro. está dedicado a la cosa
pucha, con el mayor respeto por los circos, porque son una actividad seria. El problema es que la televisión no le hace un flaco homenaje al circo, pero es circense lo que pasa en la televisión. Y desde ese punto de vista, claro, yo creo que nosotros podemos tener un debate serio o una conversación seria, fundada, no caprichosa, incluso ni siquiera con una postura sesgada. O sea, a ver, si acá hay cuestiones que son amplias, cada uno tiene su punto de vista hoy día. A Sí, mí claro. hay cosas que me violentan, pero se pueden decir con respeto, se pueden decir con altura de mira y además con un punto de vista serio. Sí. Oscar, la televisión está vetada para estos temas, no tenemos ninguna posibilidad. Y nuestros suplementos culturales, que son pocos, ¿no? Eh, tampoco, es decir, la decadencia del periodismo cultural ha sido bastante evidente en estas últimas décadas, ¿no? Y hoy día creo que subsisten simplemente como un soporte para los avisos de pegas que se ofrecen o de llamados a licitación, porque en general el periodismo cultural no es algo de lo que hoy día tampoco se hable mucho. Yo creo que incluso las cátedras universitarias que en algún momento hubo dedicadas a estas materias de los años 90 y a comienzos del 2000 ya no existen. Ya, uno recordando las mallas curriculares, hay poca asiduidad de temas de cultura y si es que aparece algún curso de gestión cultural en alguna escuela de periodismo es casi anecdótico. Entonces, se trata de temas, nos estamos metiendo en un área, pues mi amigo, que estamos jodidos porque si fue así, no somos muy populares, ¿no? No, no, si no es... y curiosamente, no es un tema de la agenda tampoco, salvo las polémicas coyunturales que se generan. Sí. Hoy día el tema es, con bastante razonabilidad, la salud pública, el empleo, la cesantía, la Claro. economía, y para muchos otros los temas son más bien el cómo vamos ahí en el futuro del nuevo diseño constitucional, Sí, claro. Sí. que no tiene que ver con los grandes intereses que uno debería tener, digamos, Sí, creo yo. sí. Oye, y cuál, o sea, nosotros hemos arreglado una pauta de temas hoy día, pero quisiera que conversáramos un ratito, aprovechándome tu experiencia como experto en patrimonio, por esta información que ha llegado desde España hace unos días atrás, de la iniciativa que tiene el actual gobierno español de hacer algunos cambios bastante profundos, ¿no? Lo quise poner así eufemísticamente para no decir arrasar con Sí. este eh, sitio El Valle de los el Caídos. Valle de los Caídos. ¿Ah? El Valle de los Caídos. ¿Qué es exactamente el Valle de los Caídos? A ver si ayudamos a entender a nuestros oyentes de qué se trata esta iniciativa. A Y ver, te yo complemento, creo que si en su logro abrir origen, el archivo, porque estoy tratando de abrir el archivo que me había hecho con un torpeo que hablaba toda la historia del Valle de los Caídos y no lo puedo abrir. ¿Ah? pero Pero mira, tú a mí rellena, tú rellena. con un amigo cubano, imagínate Ya. tú, en los años 90, y una amiga argentina, el Valle de los Caídos. Es innegable que es un monumento faraónico que elaboró Franco, que es un personaje, por supuesto, súper controversial y que no tiene por qué ser querido, pero que está ahí instalado. Y Franco lo hizo, ahí él sepultó los restos de José Antonio Primo de Rivera, que era su adalid, y después se sepultó él mismo, el año 75, creo. Sí. Y por supuesto, en ocasiones, para la Pero, fecha de su fallecimiento, sí. era un lugar de peregrinación. Pero espérate un poquito, Oscar. No es solamente un lugar donde está enterrado Franco, ni Exactamente. tampoco es el lugar donde están los restos de Primo de Rivera, que Sí, ambos hay más gente. personajes, claro, no solamente hay gente, hay miles de otras personas, porque es un Absolutamente. cementerio, ¿no? Ahí hay Eso un sí. cementerio en el que están en fosas comunes algunos restos no identificados de personas que participaron en ambos bandos de la Guerra Civil Española. Así La es. guerra civil que es de los años 30, ¿no? 30 y tantos, Exacto. de los años Sí, 30, o sea, 80 años atrás. sí. 80 años atrás. Y esto hoy día ha sido puesto en el candelero de una discusión pública muy potente, por lo que veo en las discusiones que hay en España, por esta iniciativa del gobierno, a pito de no sé qué, 80 años después, Sí, poner de nuevo en discusión la situación de este monumento. Que así es. aparte de ser este cementerio, es también una basílica cristiana, ahí hay una basílica católica y hay un monasterio benedictino, que entiendo yo que no son
propiedad del Estado español, ¿no? Porque los monasterios tienen una situación Un legal, estatus un canónico. estatus legal canónico que es diferente y que no es tan sencillo que por el imperio de la ley se pueda sacar una basílica. O sea, estoy pensando Así es. acá, ¿qué podría ser equivalente aquí? Que el Estado de Chile impulsara una ley para desarmar el cementerio católico. Claro. O la ¿Eso? Recoleta O la Dominica. Recoleta Dominica y que la quisiera Claro. desacralizar. ¿Para Así es. convertirla en qué? No, eso es difícil, ¿no? Quieren convertirla en un cementerio, que ya lo es. Ya lo es, ¿no? A mí también me pasa, más allá de la historia de Franco, que no tiene nada que Sí, ver o hoy día con lo que sea, a ver, nosotros pensamos, ¿ah? Pero además hay una cruz monumental ahí, sí, sí, que es súper entiendo, imponente, sí, eh, y que tú dices, bueno, con sus luces, con sus sombras, pero España trajo la Cruz a América, digamos, a no a renegar de ese símbolo, y por supuesto eso marca una impronta de la importancia que tiene este lugar también como un sitio religioso, en el fondo, que tal como tú lo estás diciendo. sí, la cruz entiendo que es más grande que la que está sobre el monte del Corcovado en Brasil. Es una Sí. cruz que tiene mucha visibilidad desde, bueno, desde las cercanías del edificio, obviamente se ve por su volumen, pero que no, hoy día para el franquismo, a ver, pero Oscar, ¿cuántos serán en España los franquistas, compadre? A ver, si caben en una furgoneta, te creo. Son Tienen una, muchos, ojalá sean 10. claro, ¿ah? O sea, y acepte todo este problema, porque aquí te hay Así es. involucrado en una discusión con la Iglesia Católica, te hay involucrado en una discusión con el mundo católico español, que es, ese sí que te cuento que no, necesitamos varios puntos para meterlo, ¿ya? 10. ¿Eh? Ese es complejo. Te hay metido en un problema que, ¿por qué la izquierda en el poder intenta siempre volver a retraer, ¿cierto? Tiene una especie de obsesión por el pasado que a mí oye, me llama profundamente la atención, no solamente por este caso, sino que por todo lo que significa desde el mundo progresista, como se autodenomina este sector político, tiene esta obsesión por estar mirando permanentemente el pasado y que aquí lo hemos visto a propósito de las críticas a la conquista española, a la hispanidad, ¿cierto? La permanente alusión a los sucesos de septiembre del 73, ¿no? Es una cuestión obsesiva de la izquierda por el pasado. A ver, Sí. ¿significa esto que a las personas de izquierda les interesa profundamente la historia? Porque si uno No, quisiera, espérate, porque si uno quisiera y uno estuviera de acuerdo en que el razonamiento es más o menos la misma lógica, uno diría que entre los más grandes historiadores del mundo, o entre los más grandes y los más profundos y los mejor organizados institutos de historia del mundo, deberían estar los institutos de historia en países en los cuales las ideologías de izquierda tienen una permanencia en el tiempo, qué sé yo, de décadas de control y dominación. Pero Oscar, perdona, pero parece que no es así, sin no. menospreciar el aporte de los historiadores soviéticos en su momento, hay una cantidad de ejemplos, y aquí uno podríamos ir por la casuística, ¿cierto? Partiendo desde la tumba y el mausoleo de Lenin en el Kremlin, hasta el incomprensible olvido de los historiadores soviéticos de cuál fue la verdad histórica de la masacre de los soldados polacos en Katyn, que negaron sistemáticamente durante décadas, ¿no? Culpando a los alemanes de algo que sus soldados habían hecho, hasta que se reveló. Es una vergüenza desde el punto de vista de la historia. Viene la izquierda ahora a decirnos cómo tenemos que interpretar el pasado, ¿no? Esto me parece realmente a mí, bueno, muy poco edificante, y la única explicación que se me ocurre es que acá no hay un legítimo afán por reivindicar, ¿cierto?, los vaos de la diosa Clio, sino que hay un intento de manipulación política de encontrar un punto en el cual hacer coincidir a sus militantes, ¿no? Y desde ahí seguir impulsando permanentemente una retórica que, mirando hacia el pasado, intenta reconstruir la historia, ¿no? ¿Qué piensas tú? Mira, yo coincido contigo porque evidentemente en ese caso uno diría cómo no revisan la figura de Stalin, cómo no Sí, revisan la postura frente a Stalin que tuvieron o claro. frente a Trotsky, o por qué incluso en la misma guerra civil las posturas que instruyeron desde la Unión Soviética llevaron a que en el fondo les fuera mal en la guerra civil, porque en el fondo se pelearon con los anarquistas y eso los fragmentó, o sea,
no hay autocrítica a este respecto y podrían ver a Pol Pot, podrían ver a otras figuras que también son bien emblemáticas y que causaron enormes daños. Sí, claro, Pero, sí. pero Perdona, eso no no. lo ven porque esto es instrumental. O sea, yo creo que frente a la situación que hoy día vive España, de una crisis económica severa, de una crisis sanitaria profunda que está generando este nuevo efecto de la ola de la pandemia, evidentemente este tema es un distractivo es un dulce, pero es un dulce que a mi juicio, y voy a decir algo políticamente incorrecto, viene con vale 8. Porque este dulce, que no es solamente esta ley de memoria democrática, tiene una serie de efectos colaterales que te implican búsqueda de dónde está sepultada la gente que falleció Sí, durante la guerra civil, etcétera, va a implicar una ingente cantidad de euros en su momento de para recursos, claro. realizar todo el proceso. Pero, Y perdóname lo sí, cáustico, pero ¿y quién se va a llevar esa plata para hacer esa investigación? sí, claro, Entonces, pero sí, aquí lo que está asociado a esta reconversión del Valle de los Caídos es también crear una fiscalía encargada de la investigación histórica de estos crímenes, ¿no? Del pasado. Pero esto es muy extraño, Oscar, porque tú explícanos, tú eres abogado, más entendido que yo en estas materias, pero generar una fiscalía se hace para cuando tú quieres encontrar un culpable que pueda someter a la justicia. Pero así ¿cuál es. es el culpable aquí si no hay nadie vivo de los que podrían haber estado involucrados en estos crímenes? ¿Qué sentido tiene Es jugar generar... un sistema, un sistema por lo demás, que tú dices, como ya pasó, o sea, ya con el mismo Adolfo Suárez se fue acabando. Exactamente, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, De- uno pensaría entonces, la mente anglosajona es un poco distinta, no digo que estén bien conducidos hoy día, pero yo no me imagino que en Estados Unidos vayan a hacer hoy día un juicio para buscar quién fue el responsable de la guerra de secesión. sí. O sea, hay un juicio social, ¿ok? No les gusta la figura del general Lee, que fue un gran Claro. general, independientemente que se fue a defender el sur, no porque tuviera un compromiso necesariamente La esclavitud, claro. China, sino porque era el sur. El sur, claro. Era el sur. O sea, perdonen, pero si el sujeto, además de ser el mejor alumno de West Point, ser mucho mejor general que el general Grant, Claro. que Ulises ese Grant, dentro de su característica, era su afán por consumir cuanto whisky encontrara perdido, pero el general Lee era un eximio comandante, que Exactamente. además, si hubiera tenido las fuerzas que tenía el norte en materia militar, habría llegado a Washington, si en Exactamente. Antietam estuvo al lado. Y la historia habría sido bien distinta, ¿no? Pero Claro, bueno, no digo que sea el bando bueno, al contrario, no, estamos no, de sí. acuerdo. O sea, Ah, perdona, defender esas cosas era absurdo, pero ellos estaban defendiendo sus hogares, que al bueno, final, cuando se quema Atlanta, ¿cómo claro. se los destruye? Pero esta obsesión, ¿cierto?, por los sectores políticos de mirar la historia desde su conveniencia, no es una cuestión solamente ajena a los intereses que podría aparecer hoy día en España, ¿no?, por esta reivindicación del gobierno de izquierda, sino que también lo acabamos de ver en Chile, con esta iniciativa, ¿cierto?, de esta semana de un grupo de parlamentarios chilenos de generar una especie de memoria histórica oficial a propósito de lo que se puede decir y lo que no se puede decir por los sucesos tan difíciles y duros que Chile comenzó a vivir desde el año 73, ¿no? Pero en estricto rigor, el año 73 es uno más dentro de la cronología. Si nos queremos centrar en el 11 de septiembre del 73 por una decisión nuestra, aunque uno podría extender todo lo que fue el proceso de desintegración de la democracia bastantes años más allá del 1973 y muchos más después de lo que vino el 11 de marzo de 1990, Así cuando es. comenzó la democracia. Pero ahí tenemos de nuevo una iniciativa que parece políticamente muy correcta, muy correctita, dicho en términos más insidiosos, ¿no? Una políticamente muy correctita, que lo que hace es establecer una limitación al pensamiento. Por Oscar, supuesto, aquí y una censura. es una censura, sí, Yo definitivamente. protesté toda la década del 80 en la Escuela de Derecho contra Pinochet. Estuve en todas las protestas, fui a las concentraciones de la CUT, a las marchas, no sé qué.
sí. y protestábamos porque lo que queríamos era tener libertad de expresión. Así es, sí. Entonces, porque estaba el artículo 24 transitorio, porque había montones de situaciones que a uno no le parecía, entonces, y fuimos a los tribunales, y hubo compañeros nuestros que apalearon, tomaron preso, en fin, lo que fuera. Pero más allá de eso, tú dices, lo que queremos es un sistema donde todos tengan derecho a expresarse, aún el que a mí me resulte intragable, como a lo mejor a nosotros le vamos a figurar a algunos. Como intragables, claro. Pero, Ese pero, ejercicio es un sí. ejercicio intelectual que fue propuesto en un famoso discurso que un poeta inglés, ¿no? Milton, hizo hacia 1620 y tanto, ¿no? En la Inglaterra que estaba preparando, cierto, ya su transición hacia la modernidad. Ese discurso, la Areopagítica por la libertad de expresión, es uno de los monumentos más importantes que hay a propósito del libre pensamiento y la tolerancia. Yo creo, Oscar, que este documento no lo han visto jamás en algún programa escolar en Chile. No tengo la menor idea, o sea, de que esto se haya visto, porque alguna vez nunca me ha llegado algún alumno en una escuela de comunicaciones que me recuerde este discurso como algo que hayan visto en la escuela. Fue hacia 1623, ¿no? En el que John Milton, que era muy curioso Milton, ¿no? No sé porque si tú lo recuerdas, pero Milton era el secretario personal de Cromwell. Y De Oliverio Cromwell. de Oliverio Cromwell, aquel que de la historia dice que donde pisaba no crecía más el pasto. ¿Cómo sería Cromwell de pérfido, ¿no? Para sus enemigos, por cierto? Había instaurado una dictadura militar en Inglaterra que impuso la república, porque le cortaron la cabeza al rey. Allí, en un ambiente muy extremo, ¿cierto?, de posturas políticas, en una época en la cual las discusiones se resolvían a sablazo, ¿no? Se resolvían a punta de la espada o a escopetazo. Aparece la figura, ¿cierto?, de Cromwell como este articulador de una dictadura que se impuso en Inglaterra por una década, más o menos. Cromwell fue muy duro como impuso la censura, impuso el control editorial, obligó a las mujeres a caminar detrás de los hombres, cerró los bares. Imagínate en Inglaterra cerrar los bares. Imagínate en Inglaterra cerrar un bar. Prohibió la cerveza, prohibió el whisky, todo. Es que era un puritano. Era un puritano, claro, él era un puritano. Pero allí tenía como De hecho, se quería ir a Estados Unidos porque estaba aburrido de lo que pasaba en Inglaterra. Aburrido, claro. Era un puritano, que era un grupo muy de extremo dentro del anglicismo, ¿cierto?, de la época de las posturas más protestantes. Bueno, y ahí tenía a Milton como su secretario privado cuando hace este discurso. Ahora, Milton, claro, no está alegando por la libertad de expresión de los católicos, ni está muy preocupado de la expresión de los cristianos. Él lo que está alegando es por lo que veía como un intento por establecer estas censuras previas de que haya cuestiones que en las sociedades no se puedan hablar. Y ese es el alegato que a mí me parece que hoy día requerimos de un nuevo Milton que nos ponga de nuevo otra vez en la sensatez de que no se puede imponer por el imperio de la ley cuestiones sobre las cuales no se pueda hablar. Otra cosa es que tú intentes imponer tus ideas políticas a punta de mazazo o usando una guadaña, ¿no? Como Claro. la hoz del símbolo del comunismo, o un mazo, ¿no? Como el martillo, que quieres imponer las cosas a la fuerza. Eso sí que tú podés establecer restricciones a eso, a la acción, pero no en el acto del habla, en el acto de la difusión de una idea, porque decía Milton que todas las ideas son necesarias para el entendimiento democrático, incluso aquellas que podrían estar apareciendo como equivocadas. Porque si tú no sabes que hay ideas equivocadas, ¿cómo vas a saber que tienes la razón, pues, Oscar? Claro. ¿Cómo vas a saber que estás en la verdad si es que no existe el error? Y el error te lo prohíben por decreto, por Pero si esto 48 es lo votos a mismo que la favor. Inquisición, po. O Sí. sea, Copérnico acá no tendría ningún espacio. Ningún espacio, ninguno. Claro. No hay una posibilidad y la Tierra es plana. Pero obvio, Además, claro. y el Sol gira en torno a nosotros. Claro, porque un grupo de parlamentarios se puso de acuerdo, ¿no? En esto. O sea, a mí me parece que esto es lo más abominable que hayamos visto en este Congreso que tenemos hoy día, ¿no? Y realmente es escandaloso que Y la nadie gente... dice nada. Bueno, sí, es que... No, lo que podría haber aparecido en los diarios como la gran noticia con la página en negro, ¿no? Porque aquí se está imponiendo un régimen de censura a la libertad de expresión, horrorosa, efectivamente pasa sin pena ni gloria, porque estamos preocupados, anda a saber tú de qué cosa.
Ahora, una cuestión más sobre este asunto de la tolerancia. ¿Podemos ser tolerantes con los intolerantes? Con los que intentan, si llegaran ellos a ocupar posiciones de poder, se van a encargar de censurarnos, de encarcelarnos y tenemos que soportarlo sabiendo que ellos nos van a decir, si a mí me toca, yo me voy a encargar de que ninguno de ustedes siga haciendo lo que está haciendo. Es una... Buena pregunta. Bueno, no tenemos que resolverlas todas, pero efectivamente yo creo que incluso sí, fíjate, que hay hasta un riesgo en la posibilidad de que esto llegara a ocurrir, pero preferiría aceptar ese riesgo de aceptar, de que circularan ideas que son tan repugnantes, ¿no? Como las que uno se puede imaginar, y no voy a listar aquí por la sensibilidad de nuestros auditores cuál podría ser esa idea de la repugnancia, ¿cierto? En las cosas que uno Claro. puede llegar a pensar, pero me parece a mí que todos nosotros tenemos el derecho a pensar en lo que queramos. Pero por Pero Oscar, por supuesto, favor, en lo que tú quieras, mientras no molestes a nadie, por mientras supuesto. con tus ideas no intentes imponérselas a nadie. Tú puedes pensar todo lo que tú quieras, ¿no? Pero Yo acá, creo que puede pensar, puede vivir como quiera. O sea, yo, por ejemplo, uno lo ve con las nuevas generaciones. O sea, ¿quiénes somos nosotros para ponerles a ellos bueno, cuál es el estilo de vida que quieren tener? bueno, pero es que Sus opciones de vida sexuales, afectivas. Es algo que está fuera de nuestro control pero y por fuera de supuesto. mi interés en particular intrometerme. Es decir, la libertad es libre. Claro, pero acá lo políticamente correcto, la gente no lo tiene como en mucha perspectiva. Tú sabes de dónde viene esta idea de lo políticamente correcto, ¿no? Fue un invento que hicieron los comunistas chinos de generar una especie de decálogo de las cosas que se podían pensar en la China de Mao. Estábamos en la época más profunda de la revolución cultural, cuando sacó una serie de aforismos y de pensamientos de las cosas que él había estado pensando, había escrito en algún momento y fueron resumidos en un pequeño librito que era de color rojo, ¿no? Y que se conoció Ya. popularmente como el libro rojo el libro rojo de Mao, ¿no? El libro de color rojo de Mao, en el que estaba como el vademecum de toda la doctrina comunista china. Bueno, habían hordas de niños y de gente que iba por las calles, ¿no? Exhibiendo el libro rojo y pidiéndole a las personas bueno, acercaran, ¿no? Que no se desdijeran de lo que estaba ahí imponiendo. Eso era lo que era políticamente correcto, lo que estaba escrito en el libro, ¿no? En el libro rojo. Aquí estamos viendo una versión, ¿cierto? Edulcorada de esa imposición de que nos vienen a decir un grupo de políticos que son transitorios porque han sido elegidos, ¿no? Y por un claramente periodo, tampoco dan el ancho para ser Mao. que no, claro, ¿ah? Que no son Mao en su profundidad en el pensamiento, si es que alguna vez Claro. Mao tuvo alguna, aparte de los aforismos que se le atribuyen, vengan a decirnos ahora las formas como tenemos que pensar en ciertas cuestiones. Y vuelvo al tema porque aquí está, una vez más, esta idea de la historia puesta como herramienta o como método, como instrumento para la acción política, que en este capítulo tan intenso de la historia de Chile que estamos viviendo, ¿no? Se está volviendo a ver. Sí. Hasta ahí yo no sigo con este discurso, porque si no estamos hablando hasta las 5 de la mañana. Hasta Hasta mañana. mañana, hasta mañana. Teníamos otros temas en la pauta. Yo Sí. no logré nunca abrir el archivo donde tenía el torpeo, así que sigo con tu orden. Bueno, yo lo tengo abierto, pero tenemos temas literarios también, pues. Dale, a ver. A ver, por ejemplo, bueno, hay uno que lo hemos mencionado, que es el próximo aniversario del 18 de octubre y qué va a Ah, pasar con el patrimonio en Chile en esa chuta, oportunidad. claro. Un aniversario que está a la vuelta de la esquina, porque hoy día que es 25 de septiembre, no nos queda nada para llegar a esa fecha y las voces más dramáticas dicen que se nos viene como una réplica, que lamentablemente igual afecta al tema del patrimonio, porque no sé, la estatua de Baquedano ha sido como el epicentro de todo esto, sin perjuicio de todo el desastre que ha habido con lo que es el sector de Plaza Italia en general. A mí me causó un impacto enorme, no solamente la destrucción del patrimonio, sino la destrucción de emprendimientos que demoraron décadas, como el Hotel Principado de Asturias, que no Sí. es un consorcio del Marriott ni nada de eso,
que le quemaron los 2 hoteles, y estos gallos, yo me acuerdo cuando entré el año 83 a la Escuela de Derecho, estaban partiendo con esta cuestión Sí. súper artesanalmente. Así Bueno, un local que había ahí, la terraza, que era un bolichito, una fuente sí. de soda, donde uno se iba a comer un sándwich, y que partió al horizonte eterno. Sí, yo creo que irrecuperable, es difícil que pueda se pueda. Irrecuperable, Sí, porque el irrecuperable. público no va a volver tampoco ahí. Claro, claro. Bueno, no solamente por lo que significó la destrucción de ese sector, pero recuerda tú la cantidad de estatuas que fueron echadas abajo en el paseo en los monumentos de Iquique, por ejemplo, a Así los es. héroes de la Guerra del Pacífico, En La en Serena, La una... Serena, Exacto, así, ¿qué tenía que ver Diana y el cazador con claro, esto? no, igual, claro, en Valdivia, y en muchas otras ciudades de Chile, con este afán iconoclasta, ¿no? Así es. Que hemos encontrado, aludiendo así a esa práctica histórica de la Bizancio medieval, que Así es. destruía las imágenes y los ídolos, ¿no? Por considerarlo una blasfemia, ¿no? Por Aquí supuesto. este escarnio que hay, esta ensimismación que tenemos de estos grupos de orcos que andan por las calles, ¿no? Destruyendo estatuas. Bueno, la hemos visto también en otros países. Tú mismo mencionabas el caso de estas figuras icónicas de la Guerra Civil Americana que fueron bajadas con cables, con cadenas, ¿no? Con la diferencia que en el caso norteamericano están todos presos, esos Así es. sujetos, ¿no? Porque no, gratis no sale allá. Gratis no le sale, pero aquí hemos visto recién como a quienes atentaron, ¿cierto?, con el edificio patrimonial que ocupaba la Universidad Pedro de Valdivia, la justicia chilena le ha dado una pena realmente que resulta difícil de explicar para la magnitud del daño que han provocado. Es decir, claro, ¿ah? O sea, creo que tiene más castigo una persona que se roba 1 kilo de carne en el supermercado que lo que significa quemar un edificio patrimonial. O las Así es. imágenes que, Estaba impecable, ¿ah? sí, no lo conocí. Yo había pasado alguna vez por fuera, por la Alameda, pero nunca entré al edificio. Como era la casa central, es de propiedad del Comité Olímpico, pero Sí, era la casa central de la Universidad Pedro Valdivia y sí. estaba en condiciones impecables. Yo lo recorrí entero. Era una casa muy noble, bella, o sea, independientemente, y era de las pocas que quedan en el sector, de los pocos exponentes que quedaban en el sector. ¿Qué culpa tenía de ser la sede de la Universidad Pedro Valdivia? O sea, bueno, si la embajada de Argentina se salvó porque Perón es grande, probablemente. Porque los argentinos todavía le caen simpáticos acá. Claro. Oye, ¿y qué crees tú que está detrás de este momento? ¿Por qué la gente reacciona de esta manera, Oscar? Porque uno dirá, bueno, le falta educación, no tuvieron ni clases de historia, educación cívica, pero yo creo que hay cuestiones más profundas que eso, ¿no? Y que no me vienen a mí con ese cuento de que el malestar, que están picados, que 30 años, que no sé qué, porque esto es muy difícil de entender. Tú podés estar muy molesto, pero a mí no se me ocurriría andar destruyendo las estatuas, ¿cierto?, de la ciudad, Es que que es fueron, tu espacio de vida. que este Sí. espacio de vida, que fueron hechos por otros chilenos que en su momento tenían el mismo derecho que tú para recordar algo como a ellos les resultara significativo o valioso. Yo no sé qué pasa, fíjate, estoy bien, no lo vamos a resolver en este que es el primero de los programas, pero sí después vamos a ir invitando a algunos amigos, ¿no? Colegas, académicos, investigadores, que nos ayuden a establecer este diálogo con esta reflexión de estos temas más profundos, ¿no? Bueno, yo creo que esto se ha visto, como tú mencionabas, un buen caso, pero en general en la humanidad, como que la mejor manera de arrasar con un pueblo es arrasar con su cultura. Los romanos lo hicieron con Cartago, los turcos lo están haciendo hoy día con Hagia Sofía y otras cosas. Sí. Los talibanes volaron los budas de Los Bamillán búhos sin sí, piedad. a El cañonazo de Estado tanque. Islámico se faenó cuanta cosa podía encontrar en Palmira, en toda la zona de presencia cultural de importancia, no para ellos, para la humanidad completa. Sí. Entonces, claro, es como un afán de destruir todo lo que tenga algún símbolo del pasado y construir no sé si construir, porque no se No se hace ve, nada. claro, No, no se ve cuál es la propuesta que nos están haciendo. así es. Así es. Entonces, Bueno, es yo entiendo, sintomático. aquí me meto en un tema en el que obviamente tú tienes mucha más experticia, pero el patrimonio es algo difícil de definir.
No, no es una definición que uno pueda sacar canónicamente de un libro y que digamos, ok, todo esto es patrimonio. El patrimonio tiene que ver con la memoria, con el recuerdo, con la resignificación, tiene que ver con nuestro pasado, pero también tiene que ver con nuestros sueños, nuestros anhelos, muchas veces mentiras, cosas que obnubilan nuestra mente. No es tan sencillo poner No. el patrimonio. Ahora, entiendo que el Estado, no me refiero aquí al Estado de Chile, sino que la institución estatal en general suele declarar en sus constituciones que tiene una predisposición al cuidado y a la defensa del patrimonio, pero no nos dice más que eso, ¿no? Así es. En Chile entiendo, y tú has estado trabajando en algunos de ellos, hay organismos del Estado que se han encargado de la administración de los asuntos patrimoniales del país. ¿En qué estamos hoy día en eso? ¿Quién está cuidando el patrimonio de Chile? Yo creo que estamos Cáchate en la orfandad. la preguntita que te hice. Yo creo que estamos en la orfandad. O sea, porque yo reclamé muchas veces en el diario que frente a la debacle que se estaba viendo, el organismo que tenía que tener una opinión era el Consejo de Monumentos Nacionales. No digo que se fueran a encadenar ahí frente a la estatua de Baquedano y a ofrecer su vida para evitar, no, para nada, si esta cuestión, evidentemente, entre las cosas materiales y la vida humana no hay dónde perderse. Pero sí que tenían que tener una postura clara, alguna declaración. Y hasta la fecha, transcurrido casi un año, jamás ha habido una declaración en que digan que esto les parece mal o les parece bien o nada, porque dentro de ellos existe esta misma contradicción de sectores que piensan que esto casi es razonable que ocurra. Ahora, más la atención me llama la actuación un poco trastelón del Centro Nacional de Conservación y Restauración. Porque el Centro Nacional de Conservación y Restauración, que es un organismo que se creó en tiempos de Mario Arnello, en la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, es un organismo técnico que tiene por objeto la conservación y la restauración de los bienes culturales. Pero como las decisiones de sus directores no han sido las más afortunadas, quienes han encabezado este proceso están en una postura súper radicalizada, en que derechamente ellos, por ejemplo, no han sido partidarios de que se restauren estas piezas. O sea, dejarían como mamarracho al general Baquedano, o a lo mejor lo votarían sin piedad, porque desde la postura ideológica que tienen, que es una postura ideológica de extrema izquierda, su directora concretamente, evidentemente a ella esto le parece fantástico. Entonces, a mí me pasa a pensar que si yo trabajo en una institución que tiene un mandato legal, cuyo sueldo me lo paga el Estado, o sea, todos nosotros los pobres contribuyentes, yo lamentablemente tengo que actuar de acuerdo a lo que me contrataron, no de acuerdo a lo que mi corazón me indique. Pero esto lamentablemente hoy día se ve en el Contralor General de la República, que cree que es el salvador de una ideología que él tiene. Entonces, la verdad es que parte de la decadencia que vivimos intelectual en nuestro país. Sí. Porque hoy día no hay intelectuales. Ese es el problema de fondo. O sea, ni tampoco hay políticos. Porque cuando uno piensa en la década del 80, en la década del 90, piensa en personas que tenían pensamiento. Gabriel Valdés, el Marqués Bulnes, si tú quieres, para mencionar otro sector, pero gente que tenía una visión republicana y que tendía a que todo lo que nosotros vivimos es para esta cosa abstracta, que es como el legendario Hombre de las Nieves, que es el bien común. Sí. Y acá a la gente le interesa un pepino el bien común, porque en el fondo a mí lo que me importa es que lo que hagan, lo hagan conforme a mis intereses. Y las cosas que nosotros estamos diciendo ahora, y que yo habitualmente digo en el diario, les repugnan, porque no cuadran con ellos, pero no tienen tampoco la capacidad de retrucártela intelectualmente, porque Exacto. No tienen tampoco la capacidad de armar un discurso coherente, sino que hablan desde la pasión, desde su guata. Bueno, pero eso les trae ciertos réditos, porque cuando tú te muestras racional o cuando tú esgrimes en un argumento un Excel, ¿no? Para demostrar que los datos son distintos a sus sentimientos, ese argumento no te sirve, Oscar, porque efectivamente la política no funciona a través de Excel. Y aquí lo que pareciera ser que nos ha ocurrido es que los centros de investigación, los centros de estudio, estos que se denominan think tanks,
que están en un sector político más situados a la derecha o a la centro derecha, han estado más preocupados de los Excels, han estado más preocupados de las cifras, de las estadísticas, las macro cifras, no sé, las macro realidades, que de hacernos cargo también de que hay cuestiones que están en los sentimientos de las personas, como la historia, como la memoria, que no han sido objeto de análisis ni discusión, sino esos intelectuales no es que no están. Probablemente nunca les permitieron ni siquiera cruzar los umbrales de estos sitios, ¿no? De estos sitios. Y esto se liga con lo que tú preguntabas, ¿qué es el patrimonio? Claro. Para que las cosas sean patrimoniales, lo que tiene que haber es que la gente las patrimonialice en el fondo, las valorice. Las valorice, que haya un acuerdo, ¿no? Pero esto no es un people meter, ¿no? Claro. Porque tú me dirías los 50.000 o los 20.000 o los 10.000 que van a derribar al general Baquedano y a subirse encima, están demostrando que esa estatua no tiene valor. Conforme, pero ¿y qué opina el resto de los habitantes Los otros 5 millones o de Chile? Claro. Eso no cuentan, porque eso no van a reclamar, salvo por el diario o por otros medios, porque les da temor la jauría de energúmenos que están encima de este monumento y no se van a atrever, y cuando ha habido alguien que los ha enfrentado, lo ha pasado pésimo. Sí, obvio. Entonces, obviamente, esa gente no está contemplada, pero si hiciéramos una consulta seria, real, sobre si la gente valora su pasado o no lo valora, sí, evidentemente el resultado no sería de la jauría de energúmenos en la Plaza Italia. Oye, colega, me quedo con esa idea a la pregunta que te hice sobre el cuidado del patrimonio, como que hay muchas cosas todavía en el debe, que hay cuestiones que se podrían hacer. Yo no sé si valdrá la discusión de una nueva constitución para poner estos temas, ¿no? Porque la actual constitución, la constitución vigente en Chile, ya es bastante clara con las responsabilidades que el Estado tiene sobre el patrimonio, porque ahí le dice explícitamente a la nación chilena cuál es el cuidado que el Estado de Chile tiene que tener por su riqueza patrimonial, y lo dice explícitamente. Aunque uno y lo agrega la ley de bases del medio ambiente cuando sí, claro, hace que se hagan estudios de impacto ambiental sobre esta materia. Sí, por supuesto, y lo agregan también funciones al Consejo de Defensa del Estado, claro, que también brilla por su ausencia. Claro, y lo agregan también todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito con organizaciones culturales y que para los efectos prácticos son leyes también en Chile que hablan del cuidado del patrimonio. Pero sin embargo, fíjate, me encuentro siempre con esta monserga que se repite, con que la Constitución actual no se hace cargo de la cultura, no protege las artes, no protege el patrimonio. Pero por Dios, hombre, si está, salvo que tú quieras que haya una de las... Yo creo que en alguna vez vi el dato de la cantidad de veces que aparecía la palabra cultura en la Constitución rusa, soviética, ¿no? Que era una cuestión de miles de veces que aparecía la palabra, y que a ti te dejaría satisfecho con que la palabra cultura apareciera 10.000 veces repetida en la Constitución chilena y dijera, bueno, aquí ahora vamos a tener un Estado que sí se hace cargo de los asuntos culturales, con la cual es de una ingenuidad como la del hombre de las nieves que tú mencionabas al revés, por el monstruo del lago Ness, ¿no? O sea, ¡claro! De creer en ese tipo de tonteras. Pero sí lo que son... Dime, yo te quiero dar un dato más... No, dale. El dato es que cuando tú le pones números a esto, porque aquí aparecía hace un instante que yo estaba, bueno, diciendo que no hemos hecho toda una política pública en cultura con Excel y con cifras, pero tiene cierto valor también, porque efectivamente... en la dimensión en la que hemos hecho este programa y queremos hacer los próximos, es de agregar argumentos al debate, te fijes, es de poder tener una discusión, ojalá lo más racional posible. Aquí tenemos el testimonio de la investigación que he estado haciendo el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social sobre la evaluación de los programas públicos y sociales y no sociales que tiene el país. Fíjate que sacaron una muestra de 687 programas públicos disponibles en Chile. Déjame explicarte un minutito, Oscar, que te voy a dar la lata con esto, pero la gente habla de políticas públicas, ¿no? Que las políticas públicas, pero en la práctica, ¿qué es exactamente una política pública? Eso es lo que no se suele explicarle a las personas cuando dice, por ejemplo, en el tema que estamos discutiendo tú, que las políticas culturales. Bueno, pero ¿qué significa tener un país políticas culturales? Tienes que tener como mínimo 3 cosas. Tienes que tener un marco regulador, legislativo, unas disposiciones legales que lo hagan posible. Tienes que tener un
fondo, un recurso económico, un dinero, un capital puesto, ¿no? Para que efectivamente aquello que se ha puesto como una política, como su objeto, se haga posible, y tienes que tener un departamento, una oficina reglamentaria, un ministerio, una subsecretaría encargado de su ejecución. Cuando tú hablas de políticas culturales, tienes que tener legislaciones, tienes que tener recursos y tienes que tener administración de ellos. Y efectivamente, en Chile, nosotros, bueno, las políticas culturales no son las que tenemos más experiencia dentro de todo el conjunto de las cuestiones que ha venido haciendo Chile desde el inicio de su instalación republicana. Probablemente las políticas en cultura son las más nuevas, son las que tenemos menor experticia, pero existen. Existen porque hay leyes, existen porque hay recursos y fondos, y existen porque hay personas que se han dispuesto ahí a su cuidado, su administración o su tuición. Sobre esas, no específicamente sobre las de cultura, pero también las incluye, el Ministerio de Hacienda ha hecho esta investigación. ¿Sabes lo que descubrió? Que el 25% de los programas que le tocó en esta muestra estudiar son eh, ineficientes en la utilización de sus recursos. El 25% de todo lo que el Estado gasta es ineficiente. Y a mí, fíjate, eso me parece, Oscar, escandaloso. Pero a todo. Eh, En un por- país pobre. claro, o sea, ¿qué te podías imaginar? Aún en uno rico. Ahora en uno rico sería, claro, pero en un país pobre, en lo que tenemos que usar la cantidad ingente de recursos que le sacamos a la gente de su bolsillo cuando tenemos que pagar impuestos, porque esto el Estado no lo saca de la riqueza que él produce, lo saca No. de nuestros impuestos, que se den el lujo de tener uno de cada 4 programas mal evaluados porque no utilizan bien los recursos. ¿Y qué significa en la práctica no usar bien los recursos? ¿Qué significa la práctica? Significa que la plata se gasta allí donde no es el objeto de su actuación. Es decir, se queda ese dinero en algún otro lugar, no te voy a decir dónde, pero todo el mundo que podrá colegir de mis palabras en qué faltriquera o en qué billetera se queda eso, que no está haciendo efectivamente la pega. Y esto realmente, yo no sé si esto amerita un cambio en la Constitución, porque no creo que una letra más en la Constitución vaya a cambiar esto. Diga Porque un juicio de cuenta. claro, claro, claro. Si tuviéramos que tener un libro blanco en la cual partir de cero, yo propondría para partir de cero de nuevo, no solamente en esto, pero en todo lo que hace el Estado, porque efectivamente resulta escandaloso. Fíjate, Yo 17, te podría dar dos ejemplos. dale. Mira, primero patrimonio y después desarrollo social. Sí, claro. En patrimonio en general, los recursos que se destinan primero están destinados al diagnóstico, ¿ah? A la evaluación de lo que hay que hacer. Y en eso te puedes gastar millones de recursos, de plata, Y que al final años. no se traducen en nada concreto porque el monumento se te viene abajo Sí, antes, claro. porque no le pusieron el puntal que era necesario para que la torre se mantuviera en pie. Entonces, como ese estudio, cuando quieran concretarlo, lo que va a salir también miles de millones de pesos, lo vayan a realizar, se van a encontrar con que no hay plata. Entonces, a los 5 años va a haber que hacer de nuevo un nuevo estudio, actualizar el estudio, porque las condiciones cambiaron. Claro, claro. Mientras tanto, el monumento se viene más abajo, ya no queda nada. Claro, pero ahí he Es estado pagándole durante 6, 7 años a los a los técnicos, consultores, los dentro de consultores, los claro. cuales podemos estar nosotros, para que nadie Exactamente. diga que nos estamos excluyendo, y sin ningún resultado. No hay un ladrillo puesto, no hay una teja, no hay un rescate del sitio arqueológico, no hay nada. El segundo ejemplo que se me viene es uno producto de mi ingenuidad. Yo, recién recibido, el año 90, 91, fui a trabajar a una institución pública nueva que se llamaba el FOSIS, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Era recién abogado, tenía, no sé, pues 26 años. Y por supuesto tenía toda la mística de la escuela y de la lucha contra la pobreza. Y mi jefe, que era un gran abogado, que yo quiero mucho, ya fallecido, don Rafael Sagredo Fonseca, a poco andar, yo te diría como el año 93, yo le empecé a decir, oiga, don Rafael, mire, a nosotros nos dan 100, nos gastamos 20 en diseñar el programa, después 20 en la evaluación, 20 en los consultores,
Y al final a los pobres no les llega nada. Bueno, La conclusión que va a pasar acá, y esto se lo decía textual en la oficina, en Ahumada 48, piso 11, donde estaba la fiscalía, lo único que yo estoy seguro es que acá no va a quedar ningún consultor pobre, ni uno. Pero incluidos centros como Sempros, puras ONGs que eran de algún partido político, para serte bien sincero, y al final la plata que le va a llegar al pobre va a ser nada. Y se hizo una evaluación para que no sea solamente un juicio abstractos. La consejera en ese tiempo, que era una gran consejera, la Dagmar Raksinski von Oppen, ella hizo una evaluación el año 94-95 de los programas sociales que se habían ejecutado en el FOSI en ese tiempo. Y el resultado fue caótico, porque el resultado de esos programas fue que la mayoría habían tenido un efecto neutro, no pasó nada. Se ejecutó el programa, plantaron las lechugas hidropónicas en la localidad y mientras hubo plata el programa funcionó, se acabó la plata y se acabó el programa. ¿Ya? Algunos, muy pocos, habían tenido un efecto positivo, pero había proyectos que habían generado un efecto negativo. mira. Cuando nosotros vimos, ¿cómo puede ser que un proyecto que le inyecta recursos a una comunidad pobre, como decía la Pita Rodríguez, a los pobres, eh, tenga un efecto negativo? Bueno, lo tuvo porque resulta que le entregaron las lucas a una junta de vecinos. El presidente de la junta de vecinos, que era una organización que funcionaba, que los tenía agrupados, se peló la plata, se arrancó con la plata, la junta de vecinos se peleó entre ellos, se acabó la junta de vecinos. Entonces, claro que tuvo un efecto negativo. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto es una tónica. En el fondo, yo creo que mantenemos un poco la vieja consigna radical: no me den, pónganme Pero donde póngame haya. donde hay, claro. ¿Mm? Lo mismo podríamos decir de programas en cultura como el Fondart y muchos otros, ¿no? Que Claro. efectivamente, bueno, son enormes las cantidades de dinero que se entregan y sus resultados de cara al efecto que podrían producir, efectivamente no se observan. Bueno, Oscar, hemos ocupado ya un buen rato. Esta mañana nos quedan un montón de temas. No llegamos de los libros. No, pero al menos yo voy a mencionar una película y te dejo el espacio que tú menciones un libro. De lo que interesante que he visto en estos últimos días en YouTube, que YouTube es una fuente fantástica, ¿cierto?, para encontrar películas, es una película un poco antigua que fue hecha en los años 80, que se llama El León del Desierto. No sé si tuviste ocasión de verla. Es una No película la... que trata un tema raro, porque habitualmente a mí me gusta seguir el cine bélico, pero las típicas películas de guerra de los años 60, 50 en adelante, tenían a los alemanes versus los americanos, ¿no? Los aliados en las luchas típicas de las películas que fueron hechas en la posguerra. Pero esta es muy rara porque habla de la guerra que protagonizó la Italia de Mussolini contra las tribus beduinas en Libia, en un periodo que está entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Estamos hablando de los años 20 y 30, en la época en que Mussolini era, bueno, un hombre fuerte en el caso de Italia, por cierto, y un actor importante en el caso europeo, y que intentaba imponer su dominio imperial sobre ese territorio africano, en el mismo momento en que los ingleses lo estaban haciendo en Egipto, los franceses lo estaban haciendo en Marruecos, ¿no? Los españoles lo hacían también en la porción del Sahara que intentaban administrar, los italianos lo estaban haciendo en Libia. El único problema es que al frente se encontraron con unas tribus de bereberes, ¿no? Unas tribus de beduinos que no estaban dispuestos a dejarse dominar por los italianos. Es una película muy interesante que tiene a el general Rodolfo Graziani por parte de los italianos, ¿no? Interpretado aquí por Oliver Reed, quien interpreta a Benito Mussolini es Steiger, ¿no? Un grandote, gordo, ¿no? Muy parecido, Perfecto. físicamente, muy parecido a Mussolini. Y al frente tiene a Anthony Quinn interpretando a un líder bereber que se llama Omar al-Mukhtar, que era el que organizaba estas tribus. Lo interesante es que Me parece que la vi. Ahora la que viste, mencionas a claro. Anthony Quinn, sí. Anthony Quinn interpreta a este líder árabe, que es un monumento, ¿cierto?, al espíritu de independencia, al espíritu de libertad, de no dejarse, ¿cierto?, arrostrar
por un imperio, ¿no? Que a mí realmente me resultó muy, muy interesante. Es un guerrillero, un profesor, ¿cierto? Un educador convertido en guerrillero que pone de cabeza al ejército italiano en una película que a mí, como modelista de vehículos militares de escala, es una delicia, porque aparecen autos ametralladoras, aparecen aviones, aparecen tanques, ¿no? Aparecen bersaglieri desembarcando en los puertos libios. Realmente es una delicia desde el punto de vista del que se dedica a las miniaturas militares, que tú sabes que tengo ese hobby desde hace hartos años. Sí, No te cuento el final de la película, pero ya lo sabemos, porque uno bastará mirar la historia. Al-Mukhtar, a Omar Al-Mukhtar lo apresan y termina su vida de un modo muy, muy violento, ¿no? Pero el final de los italianos, encabezados por Mussolini, no es menos violento. Muy pocos años después le pasa lo mismo al líder de la revolución fascista, pero Graziani logra salvarse un poco de esto, llega a tener incluso alguna participación política en la Italia de la posguerra y muere plácidamente en su cama en los años 50, ¿no? Haciendo un círculo bien interesante sobre lo que es la política contemporánea. Me gustó mucho, larga, es una película de como 2 horas y media, larguísima, que entiendo que todavía no se puede dar en Italia, porque resulta... o sea, no, en serio, estuve googleando la información y que salvo en algunos festivales de cine que se ve para públicos, bueno, que están muy segmentados, la película no se ha podido dar públicamente aún en Italia porque causa mucho revuelo, ¿no? Dentro de las huestes militares y por lo que significó, ¿cierto? Aquí los italianos probaron, Oscar, gases venenosos, bombardeo aéreo a poblaciones civiles, tortura a los presos, a los detenidos, ¿cierto?, en la guerra. O sea, toda la panoplia de horror que nosotros vamos a ver anticipada en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver manifestada, ya se estaba anticipando en esta práctica que los italianos tuvieron en Cirenaica, como llamaban a esta zona, en los años 20. Es una muy buena película, se llama El León del Desierto, que le recomiendo a nuestros auditores, ¿no? ¿Qué hay de su libro? Usted tenía varios ahí. Oye, yo traía uno, pero me voy a quedar con el otro. A ver, Dale. a mí Los Reyes Malditos, No lo he leído, fíjate. oye, son muy buenos, son Muy bueno. 7 libros muy buenos. Hay uno que es regular, pero en general los 7 son muy buenos. Sin embargo, me voy a inclinar por 8, que yo creo que es más contingente a lo que hemos hablado y que no se me había ocurrido sino mientras conversábamos. Rebelión en la Granja, El libro de Orwell. de Orwell, de Hay una, 19... hay una Sí. versión en monos animados que está también disponible en YouTube, que se hizo en los años 50, entiendo. Eso nos desnuda completo, porque Completamente, sí. Orwell, que no era un fascista, era No, pues, claro, un o señor bien sea, de izquierda. Porque... era de izquierda, que estuvo incluso en la Guerra Civil Española para Claro. asociarla. Entonces, pero él desengañado hace este libro que es breve, que es entretenido, que grafica perfectamente lo que pasa con esta rebelión en la granja, en que los animales, encabezados por más de un cerdo en ese minuto, por Napoleón, y, Por Napoleón, y, claro. Napoleón y hay otro cerdo que era el segundo que encabezaba esto, refleja perfectamente lo que pasó en la Unión Soviética, se rebelan contra el granjero y lo expulsan. Sí, claro. Y se ponen a vivir en una comunidad que va estableciendo de a poco un decálogo, pero que al final los conflictos internos llevan a que Napoleón se faene al otro cerdo que le hace competencia, que en el fondo debería ser Trotsky, que se lo faena, lo echa, y él sigue y se va humanizando. Y se va humanizando y termina relacionándose perfectamente con los seres humanos que vuelven al control, y el resto de los animales vive su condición de animal. Y el mensaje final con que termina es que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Que eso. Bueno, hemos abusado de la paciencia de nuestros amigos un buen rato. Quedamos pendientes con el tema de la Constitución y la cultura. Hay que darle más vueltas a eso en el próximo programa, Oscar. Y nada, te deseo un buen fin de semana. Lo mismo Muy yo a bien. ti, que descanse. Que descanse. Que esté Que muy esté bien. muy bien. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias por su atención. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chao, chao.